Tema 3, presas de embalse, parte 1. En líneas generales, se definen según el tipo de material o el material de construcción, dos tipos de presas, materiales sueltos y concretos. Materiales sueltos serán arcillas, limos, arenas, gravas y enrocados. Y de concreto, el concreto es fabricado convencionalmente y concreto que se llama RCC, concreto compactado con rodillo. En esta imagen de acá, esta es la presa de El Guapo en Venezuela. Esta es una presa de tierra con núcleo de arcilla. También en esta imagen se observa acá, esto es una presa de RCC, concreto compactado con rodillo, que es el aliviadero que se reconstruyó después de el colapso del año 99. Eso lo veremos más adelante. Acá ven el embalse Turimiquire. Esta presa que está acá es la presa Las Canalitas, que tiene 110 metros de alto, una presa de enrocado con pantalla de concreto. Aquí vemos la presa de Yacambú en el estado Lara. Esta es una presa de 163 metros de alto, de grava, con pantalla de concreto. Acá se ven nada más los 100 metros superiores. De acá para abajo va una presa de concreto. Lo veremos más adelante también. Acá ven la presa de El Guri, que es una presa de concreto gravedad, sección típica de concreto gravedad convencional. La presa del Guri tiene diques de cierre en la margen izquierda y en la margen derecha, que son presas de materiales sueltos, es decir, en este caso, presas de espaldones de enrocado con núcleo de arcilla. Acá vemos, esta es la presa Santo Domingo, en Venezuela. Es una presa de arco en concreto para producción de energía hidroeléctrica. Y acá vemos una imagen de una presa de concreto con contrafuertes. Esta imagen no es en Venezuela. Hay un organismo que se llama ICOL, como lo decimos en Venezuela, pero traduce International Commission on Large Dams. Este es un organismo bien importante para todo el que quiera estudiar de presa. Tiene que estar atento de ello, tiene una documentación muy, pero muy buena. ICOL define como una presa grande aquella que tenga más de 15 metros de altura o que encierre un embalse de más de 3 millones de metros cúbicos. Para ICOL, la distribución de tipos de presa en el mundo es así. El 76% de las presas son de materiales sueltos. Y hay un 13% de presas de concreto gravedad. Y bueno, y el otro más o menos 10% de otro tipo de presa. Ok, hemos venido en los temas anteriores trabajando sobre, bueno, ¿por qué queremos un embalse? ¿Por qué vamos a hacer una presa? Bueno, entonces hablamos de la hidrología para conocer los escurrimientos de los ríos y para conocer las crecidas de los ríos. También sobre las demandas de agua. Se ha hecho una simulación de la operación del embalse y con toda esta información ya tenemos una idea del volumen de agua que queremos embalsar. Para poder embalsar esa agua, pues vamos a construir una presa en un sitio específico de un río. Pero entonces, como estudio básico, también tenemos que continuar el trabajo. Tenemos que hacer la topografía. Tenemos que hacer la topografía en el sitio de presa y obras conexas en los bancos de materiales y en el vaso de almacenamiento. Obras conexas nos referimos a aliviadero, toma, descarga de fondo, obras de desvío y otras en el caso que lo haya. Pero muy importante, como estudio básico, la geología geotecnia. También, por supuesto, del sitio de presa y obras conexas, de los bancos de materiales y de todo el vaso de almacenamiento.
Acá vemos un ejemplo de topografía en un sitio de presa. Particularmente, fíjese, esta es una presa que tiene 90 metros de alto. Es un diseño de grava con pantalla de concreto. Aquí vemos en el estribo derecho las obras de toma, particular en este caso particular, y en el estribo izquierdo vemos el aliviadero, que es un aliviadero de vertedero lateral precisamente por la complicación topográfica. Ven acá la concentración de curvas de nivel en distintos tipos porque el sitio es un poco complicado. Usualmente para las presas, el levantamiento del sitio de presa y obras conexas se trabaja hoy en día a escala 1.500, 1.1000 y en ciertos casos inclusive hasta 1.200. Por ejemplo, aquí en este caso, por aquí, por esto, hay que hacer mucho detalle de topografía. Y el vaso de almacenamiento usualmente se trabaja a escala 1.5000. En cuanto a geología, la investigación de geología y geotecnia, debemos iniciar por un estudio de geología regional. En este caso, esta es la misma presa que indicamos antes y aquí se ha estudiado más o menos este plano que abarca 20 kilómetros por 10 kilómetros de geología regional, donde vamos a estudiar las distintas formaciones geológicas que hay en la región y vamos a estudiar las fallas geológicas que hay en la región, vamos a estudiar la sismicidad de la región. Luego de la geología regional nos concentramos en hacer la geología superficial ya con mucho más detalle. Y luego vamos a iniciar la investigación del subsuelo. ¿Ok? Vamos a hacer calicatas, vamos a hacer sondeos geofísicos, ¿ok? Pero más que todo, en presas tenemos que hacer exploración del subsuelo mediante perforaciones mecánicas. Tenemos que perforar y usualmente vamos a perforar en la base de la presa tanta profundidad como la altura de la presa. Aquí vemos un ejemplo de un registro de perforación donde está toda la información del sitio, la elevación, el tipo de perforación que se hace y luego la información que se recoge, las profundidades, las características mecánicas de la roca que se va encontrando, la descripción de la roca, la litología, lo que se llama el RQD, que hoy no vamos a hablar de esto en este momento, y la recuperación y la permeabilidad y los tipos de ensayos que se hacen. A su vez, se va a tomar información, se van a tomar muestras para ser llevado al laboratorio. Es decir, esto es bastante importante y nos da bastante información. Ok, he hecho nuestras investigaciones con todos los distintos métodos de trabajo para conocer qué es lo que hay debajo de la fundación o cómo es la fundación de la presa, pues haremos nuestros perfiles biológicos donde indiquemos los distintos tipos de roca, las fallas biológicas que hay, las profundidades de aluvión, etcétera. Pero es muy importante, muy pero muy importante, una buena investigación biológica biotécnica. Ya si nos vamos a los tipos de presa a detallar un poco más, en las presas de tierra eh, hay dos tipos esencialmente, homogénea y zonificada. Homogénea, su nombre lo dice, tenemos el cuerpo de un solo material, pero que tiene que ser con cierta impermeabilidad, o sea, debe tener arcilla, debe tener usualmente más de 30-40% de arcilla. Pero importante, en lo que hagamos una presa homogénea, tenemos que poner un filtro drain. Un filtro drain, ¿por qué? Porque no queremos que esta agua que va a empezar a cruzar la presa no sature este espaldón y lo haga más débil al deslizamiento. Y se pone este filtro drain. Acá se indica drain de chimenea y drain de pie. Hay unos libros donde ustedes no van a encontrar el drain de chimenea, pero yo particularmente recomiendo que sí, que siempre hay que poner un drain de chimenea. ¿Por qué? Porque si hay un defecto de construcción y imaginen que por acá nos queda una capa más permeable, por acá se puede crear un problema de tubificación y erosión y futuro colapso de la presa.
Acá vemos una sección zonificada que entonces ya los espaldones son de otros materiales, pueden ser de grava, inclusive enrocado o material cualquiera que se recoja en los préstamos o en las excavaciones del aliviadero, por ejemplo, pero vamos a tener un elemento impermeable que es un núcleo, esencialmente entonces bastante impermeable, y vamos a tener los filtros drenes. Es muy importante el filtro dren, es básico, porque como ya dijimos, uno, el dren para que el agua no nos sature acá. En este caso vamos a ver un poquito más adelante por qué. Y también es filtro porque debe tener una granulometría de tal manera de que los muy finos de este núcleo no migren para acá y se vayan y nos crea un problema de tubificación y erosión. Acá un ejemplo de una presa de tierra típica. Aquí está la presa, aquí en la margen derecha un aliviadero, pero que no está en el cuerpo de la presa, está en el estribo. Y en el otro estribo está lo que en un momento dado fue la obra de desvío y la obra de toma y también puede ser descarga de fondo. Importante indicar que fíjense que en este sitio de presa, si el aliviadero se hubiese requerido de mucho mayor ancho, hubiese sido un problema, porque esta topografía es algo complejo. Eso lo vamos a ver más adelante. Acá una sección típica de una presa de tierra. Bueno, tenemos los espaldones, tenemos el núcleo de arcilla, tenemos el dentellón, o sea, prolongación o hacemos también impermeable una parte para que el agua no se pierda por, por la fundación. También hay que indicar que hay que tener el filtro dren, que ya lo dijimos anteriormente. Aquí pueden observar que el talud aguas arriba siempre es más tendido que el talud agua abajo. ¿Por qué? Porque si este nivel del embalse baja repentinamente, aquí se van a quedar unas presiones que van a tratar de hacer que deslice este talud aguas arriba. Entonces, cuando uno hace ese análisis, da que esto tiene que ponerlo uno más tendido para que no colapse. Estas presas tienen la buena característica que pueden ser fundadas sobre casi que cualquier material, sobre roca meteorizada, sobre grava, inclusive sobre arcillas también. ¿Por qué? Porque la carga de ellas sobre la fundación es baja y porque ellas tienen cierta elasticidad para adaptarse a tipos de asentamiento. Ya hablamos de los filtros drenes, tenemos que tener filtros drenes en estas presas y uno la somete a un análisis de estabilidad de taludes. Uno hace el análisis de estabilidad de taludes para distintas etapas de la presa. Lo hace para la etapa de construcción, para la etapa cuando ya el embalse está trabajando con su nivel normal, lo hace ante el sismo también y lo hace ante lo que mencionamos antes, el descenso súbito, el descenso rápido de esta agua. Entonces, hacemos los análisis de estabilidad de estos taludes. Eso se hace usualmente por lo que se llama equilibrio límite, es decir, no es más que buscar un factor de seguridad entre las fuerzas resistentes contra las fuerzas actuantes. Mencionamos aquí el aliviadero. En este tipo de presa es muy pero muy importante tener un muy buen diseño del aliviadero, que tenga siempre capacidad suficiente para que no haya sobreborde de agua y dañe la presa. El mayor porcentaje de colapsos de presa en el mundo, de presas de tierra, es por insuficiencia de aliviadero. Acá un ejemplo relacionado con el aliviadero. Fíjense, esta es la presa del Guapo. Esto fue durante los lluvias intensas en el centro del país en el año 99. Acá el aliviadero no fue suficiente para evacuar la crecida. Empezó a desbordarse el agua por las paredes del canal rápido del aliviadero. Empezó un proceso de erosión que terminó con el colapso de la presa, la fuga de todo el embalse y todos los daños importantes que sucedieron aguas abajo del sitio de presa.
para hacer énfasis aquí a los estudiantes de este curso de que sí hay que tener mucho cuidado en los diseños de presas. Bueno, aquí hay un ejemplo que no es muy lejos. Esto es de febrero del año pasado, de 2019. Esta es una presa, Caiguami Chimeo, en Bolivia. Se terminó la construcción de la presa y se inició el llenado del embalse. Como a 3 días de haber llegado el embalse a su nivel de aliviadero, que está por acá, que estaba ya aliviando el agua, empezó un proceso de erosión y en 3 días más desapareció parte de la presa. ¿Por qué pasó eso? Aquí damos el ejemplo. Aquí hubo dos criterios errados. Uno, generalmente una presa de tierra, un terraplén, no se adosa a un estribo pero tan vertical. ¿Ok? Esa es una. La otra, se dejó un escalón. Como ven acá, aquí en esta distancia es mayor que esta. El asentamiento en esta zona ha sido mayor que esto. Esto ha creado grietas. Esas grietas crean canales, lo que llamamos tubificación, y un proceso de erosión y el colapso de la presa. Otra presa de materiales sueltos muy pero muy importante es la presas de grava y presas de enrocado. ¿Okay? Acá en nuestros países, Piedemonte Andino, vamos a hablar mucho de las presas de grava. ¿Por qué? Estas presas, por cierto, de acuerdo con ICOL, estas presas lo van a encontrar, se la llaman CFRD, Concrete Face Rockfill Dams. Aquí hay una sección típica. Aquí está la cara de concreto que no tiene función estructural. La única función de esta cara de concreto es ser elemento impermeable para que el agua no entre en este terraplén que es permeable. Y este terraplén se va a conformar de distintas zonas, siendo la más permeable aquí aguas abajo y la menos permeable aquí aguas arriba. Pero decimos, puede ser distintos tipos de enrocado y por supuesto ahí vamos a incluir la grava. Aquí vemos una sección típica de estas presas, pues. En este caso es de grava con la pantalla de concreto. Pero quiero resaltar aquí lo siguiente, fíjense, esta es una presa de 40 metros de alto y está montada sobre un aluvión de 35 metros de profundidad. Cuando se fabrica esta presa, el material que está acá es muy similar al que está acá, ¿de acuerdo? Entonces esto se va a mover de forma igual, ¿okay? Pero tenemos que, como esto es grava, que es permeable, y esto es grava, que es permeable, tenemos que ver cómo frenamos el agua, que el agua no nos pase hacia agua abajo. Entonces, aquí está el elemento impermeable, que es la losa, y aquí hay un elemento impermeable que se llama diafragma, o se llama pantalla, y esto se hace de concreto plástico. Esto es muy importante porque nos permite montar presas sobre grandes profundidades de aluvión sin necesidad de tener que excavar. Otra característica importante de esta presa es que al estar el elemento impermeable acá, este volumen de agua que está acá ejerce una fuerza vertical importante y esa fuerza vertical importante ayuda a la estabilidad total de la presa. Otra cosa que hay que señalar es que siendo este material granular, tiene el mayor ángulo de fricción al deslizamiento, a la resistencia de fricción y nos permite entonces taludes más inclinados y por tanto menor volumen de material y menores costos. Otra característica de este tipo de presa es la siguiente. Como es, en este caso, esta es una presa de grava, presa Olmos en Perú. Fíjense, esto, como es de grava, uno puede hacer etapas de construcción, en este caso, una del estribo derecho y el estribo izquierdo, o inclusive en este sentido de la sección. En este caso es interesante porque esto no estaba pensado originalmente en el proyecto. El desvío de este río, que se llama Huancabamba, era por un túnel que estaba aquí en el estribo izquierdo. Pero cuando se estaba en los principios de la construcción de la presa, vino un sismo y ese sismo hizo que un derrumbe enorme tapara la boca del túnel y mientras eso se reparaba, entonces se decidió continuar
la construcción de la presa, desviar al río por la margen izquierda del valle para no perder tiempo. Acá vemos la foto anterior estaba aquí. Al final se terminó entonces de despejar la boca del túnel que se ve acá y poder meter el río por acá, desviarlo por el túnel y continuar la presa y continuar la losa de concreto. Aquí vemos la presa de Yacambú en Venezuela, que también es una presa de grava con pantalla de concreto. Tiene la particularidad que el pie de la pantalla es de otra presa de concreto, gravedad, de 60 metros de alto. Fíjense que esta presa tiene 163 metros de alto, esto tiene 60 y de aquí para allá van 100 metros. Aquí vemos una foto del sitio de Yacambú. Nos hubiera gustado, hubiera sido ideal que en este sitio se hiciese una presa de arco bóveda para así conservar el cañón, pero en la medida que se avanzó en los estudios básicos de geología y geotecnia, se determinó que la capacidad de soporte de los estribos no era suficiente. Entonces se fue al tipo de presa que finalmente se construyó, que ven acá. Entonces esta es la pantalla de los 100 metros superiores, la pantalla de concreto, y acá hacia abajo empieza la presa de concreto.